Quiero en primer lugar agradecerle a Katia que haya sido un muy persistente conducto y generoso conducto para permitirme estar el día de hoy con ustedes, y les aprecio mucho que me estén recibiendo en esta institución que voy a recorrer con mucho interés, porque sé del esfuerzo que hay detrás de instituciones como estas, particularmente cuando la sociedad civil se decide a abordar la temática o la problemática de un asunto de tanta trascendencia. Pues las cosas que se tienen que conquistar, los obstáculos que se tienen que remover, no hay que menguar en el esfuerzo, no hay que declinar. Así es que estoy muy contenta por encontrarme entre ustedes, y gracias por esta presentación y por este conjunto de documentos que voy a leer personalmente con mucho interés, porque este es una problemática que a mí en lo personal me interesa, me motiva, me preocupa y me ocupa. Quiero decirles que invité a Covadonga y a Chucho Toledano a que me hicieran el favor de acompañarnos. Probablemente ustedes no sepan que cuando llegué al Comité Ejecutivo Nacional del partido en el que milito, hice una reforma a la estructura del partido y creamos por primera vez una Secretaría de Asuntos de la Discapacidad. Y estuvimos muy cerca antes en el Senado de la legislación federal, y hemos estado muy atentos a la evolución de la legislación. No voy a hablar del proceso legislativo, aunque al final haré alguna reflexión sobre temas legislativos que, como es una materia que he estado siguiendo en el tiempo, tengo algunos comentarios. Quiero hablar más bien, a ver cómo me registran las cámaras así. ¿No? Bueno, entonces me voy así para no enredarlos. Quiero hablar más bien de varias cuestiones de política pública general, de política pública para el Distrito Federal, y de cómo en mí, y eso es lo que más me importa decirles, tienen una verdadera aliada, una persona que le importa este tema, que me importa personalmente el tema, como a todos. La mayoría de las personas, y qué lástima que así sea, se interesan por el tema de la discapacidad cuando le llega por algún lado muy cercano. Cuando no es así, tienes como un interés abstracto, un interés de solidaridad humana, pero abstracto. Y cuando te llega de manera directa, te das cuenta de todo lo que hay que enfrentar. Pero algo que ha sido extraordinario y que a mí me emociona mucho de las familias que en el Distrito Federal y en el país han tenido que enfrentar esta situación, es que lo han hecho con una gran generosidad. No solo han tenido la disposición de estar atentas y atentos a el miembro de su familia o su amistad que padece un problema de discapacidad, sino han podido desdoblar esta emoción, esta solidaridad con el tema de la discapacidad, y han constituido fundaciones, asociaciones civiles, y eso habla muy bien de cómo una problemática tan compleja también puede lograr que brote lo mejor de las personas, su capacidad de empatía, su capacidad de solidaridad, desde un enorme respeto y desde un reconocimiento crucial a que la discapacidad es una diferencia que de ninguna manera es pretexto para discriminación y de ninguna manera es inferioridad. Lo que sí es cierto, porque irse al otro extremo discursivo es un acto demagógico, lo que sí es cierto es que tienes un grado de dificultad mucho mayor para algunas cosas, y esa es una visión objetiva, no discursiva, no retórica. Entonces,
la responsabilidad estratégica del Estado mexicano y de cualquier Estado democrático que quiera tener una política eficaz y eficiente para la atención de los problemas de discapacidad, se puede circunscribir a que tomes las decisiones de política pública en todos los terrenos que te permitan que los discapacitados, independientemente de qué discapacidad se trate, puedan superar ese grado de dificultad mayor. Entonces es un asunto de diseño de políticas públicas y de diseño de equipamiento para que se puedan superar esas condiciones que te significan un grado de dificultad mayor. Y ahí ya tenemos un abanico de estrategias que se vinculan con el tipo de discapacidad que tengas. Yo conviví con mi madre, que tuvo un accidente vascular cerebral que la dejó primero como vegetal y después con discapacidad motriz y de repente del lenguaje durante muchos años aquí en el Distrito Federal. Entonces conozco bien la problemática de la infraestructura de atención, de la infraestructura de rehabilitación y de las condiciones que yo solo quiero utilizar un calificativo que sé que es muy duro y que no quisiera que lo volvieran un tema político electoral, porque no lo es. Yo creo que esta ciudad es despiadada con los discapacitados, despiadada. Si las personas que no tienen ninguna discapacidad motriz no pueden atravesar las calles por el tipo de vialidades, etcétera, de falta de cultura vial, de falta de solidaridad, de urbanidad del conjunto social, pues las personas que tienen una discapacidad motriz enfrentan eso multiplicado. La lógica del transporte público mínimamente responde, pero les hablo de la discapacidad motriz, que es uno de los segmentos en donde los discapacitados han dado grandes batallas, pero todo el tema de tener acceso a una silla de ruedas con motorcito, híjole, es una verdadera bronca. Incluso si revisamos cuántas empresas de implementos de apoyo a la discapacidad hay en México y cómo puedes conseguir los aparatos. Primero, ya no hablo de los recursos para conseguirlos. Tenemos que, incorporaría yo, un fondo de apoyo específico para aparatos, prótesis y los diversos aparatos especializados que son de un alto costo y que nos permita que ese fondo de apoyo específico le esté dando seguimiento a la alta tecnología, porque ha habido temas tecnológicos bien interesantes. Hay algunos países ejemplares en esto. Yo comparto totalmente. Primero, debe ser una política transversal. Segundo, hay un mandato por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ustedes saben, una de las cosas que más me enorgullece fue haber participado en la reforma legislativa que le dio rango constitucional a los derechos humanos y la obligatoriedad del Estado de que se respeten las convenciones y se tomen las medidas de política pública que correspondan a las convenciones. Esto yo les ofrezco trasladarlo a nuestro candidato a la presidencia, porque hay un tema de construcción de política pública federal en donde ahorita tenemos una coyuntura, y me parece muy brillante la idea de que quien fuere que gane la elección federal, que evidentemente yo espero que sea Enrique Peña Nieto, pero quien fuere quien gane, inmediatamente después de la elección pueda constituirse un grupo de trabajo para articular la propuesta de política pública en consulta con ustedes, que además están bien organizados, con otras organizaciones, que nos permita articular una política pública con la participación
de quienes han vivido la problemática, de quienes han reflexionado, de quienes han revisado y de quienes han dado batallas para encontrar un espacio público de visibilidad a estos asuntos. Y me parece que el tiempo es perfecto y además hay condiciones nuevas de carácter legislativo que es indispensable volver instituciones o reorganización institucional.